Ah, ya. Sí. Bueno, Ya se está vamos a grabando, comenzar, aceptar. hermanos. Ya. Gracia y paz a vosotros. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a seguir Qué hablando temerario. del anticristo. Eh, Todo indica que hoy sería la última lección del anticristo. No porque Ya. agotemos el tema, habría mucho más que decir al respecto, mucho más que decir, pero como el estudio es panorámico, tenemos que seguir avanzando, ¿ya? De ahí más adelante, si Dios lo permite, podemos tener una conferencia de escatología donde profundicemos algunas cosas. Pues bien, ustedes nuevamente, estimados hermanos de la Iglesia Bíblica por su gracia, tienen ante ustedes el gráfico que es como la cortina de fondo a todos nuestros temas. Eh, Repito lo que he dicho en otras clases, hermanos, pueden interrumpir, pueden hacer observaciones, pueden preguntar. ¿Y saben por qué se lo digo esto? Porque a veces la obra del Espíritu Santo puede estar obrando en algunos de los que está escuchando. Entonces, es necesario que hagan sus preguntas o sus aportes porque pueden gatillar alguna dimensión de iluminación. Por esa razón, yo pienso que pueden preguntar, pueden aportar, pueden hacer sus observaciones para que aprendamos en comunidad, ¿ya? Así que eso. Bien, tienen el gráfico delante de ustedes. Eh, Estamos hablando del anticristo. Vamos a recordar algunas cosas panorámicas. Estamos acá donde está el cursor, donde está la flecha, ¿cierto? El arrebatamiento acontece, da término a la dispensación de la iglesia. Eh, Acá me apareció algo. ¿Me confirman si sigo saliendo al aire, porfa? Está bien. Sí, Ya, ok. hermano. Ya, perfecto. Hola, hermana. Me había olvidado saludarla. Eh, Bien, el Hola, hermano. arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento inminente. Es inminente porque crea expectativa, es decir, no sabemos el tiempo específico en el cual ha de acontecer, pero sí sabemos que puede acontecer en cualquier momento. Eso significa inminente. Nosotros creemos en un arrebatamiento inminente y la iglesia nace en el día de Pentecostés, eso está registrado en Hechos capítulo 2, y termina la iglesia hasta el arrebatamiento de la misma. ¿Qué es la iglesia? Son todos aquellos creyentes, sean judíos o gentiles, que creen en Cristo y por ende son bautizados en el cuerpo de Cristo, son parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo corporativo. Ese cuerpo corporativo, que también se conoce como la iglesia invisible, es decir, los verdaderamente salvos, son arrebatados aquí en un evento inminente conocido como el arrebatamiento. Se abre un periodo indeterminado, como lo hemos venido diciendo, por eso pongo acá el signo de interrogación. No sabemos cuánto ha de durar ese tiempo, pero sí por la evidencia bíblica sabemos que va a haber un tiempo, puede ser 6 meses, un año y medio, quizás 2 meses, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay un periodo indeterminado. Eso significa que el rapto no da inicio a la tribulación escatológica, solo la hace posible, pero no da inicio formal a los 7 años. Lo que da inicio formal a la tribulación escatológica es el pacto que el anticristo, ¿cierto?, realiza con Israel, con Israel. Eso es lo que da inicio oficial a, ¿cómo se llama?, a, a los 7 años de la tribulación escatológica. Entonces, hermanos, aquí en este periodo indeterminado igual van a pasar algunas cosas. Por ejemplo, en ese sentido quiero invitarle vaya con su Biblia nomás, después voy a proyectar los versículos bíblicos, vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 desde el versículo 1 hacia adelante. Primera de Tesalonicenses, versículo
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 hacia adelante. Si están, lo han pillado, me confirman, porfa. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Amén. Asumo que con eso, ya, ok, leo. Mire, en lo que voy a leer, esté pensando en este periodo indeterminado, ¿ya? Bien, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor comienza, cuadra justamente con el comienzo de la tribulación hasta el periodo del fin del milenio. Todo este periodo se conoce como el día del Señor. La primera dimensión del día del Señor tiene que ver con la ira de Jehová que se derrama sobre la tierra, y eso calza con los 7 años de la tribulación. Pero el día del Señor también tiene una dimensión de bendición que calza con el milenio. Entonces acá el texto dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, ese periodo del día del Señor que comienza con la tribulación hacia adelante, viene como ladrón en la noche. Esa es la característica, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí el 3 dice, ese es el que quiero resaltar, dice, que cuando digan paz y seguridad. Yo tengo otro gráfico en el cual este periodo indeterminado lo bautizo con la palabra paz y seguridad, si bien recuerdan. Ese periodo, hermano, indeterminado se conoce como paz y seguridad. O sea, cuando la Biblia dice paz y seguridad, se está refiriendo al periodo intermedio entre el arrebatamiento y el pacto que el anticristo hace con Israel. Acá el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Eso es importante, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En otro gráfico que parece que se lo he proyectado, si no se lo proyecto al final, yo también bautizaba la primera parte de la tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio, con la expresión principio de dolores. Mateo 24:8 también habla de eso, de principio de dolores. Y la última parte, ahí se me quedó pegado. Ya hice, a ver, ahí está. ¿Escuchan bien, cierto? Sí, hermano, se escucha bien. Ok. Les decía, mire, incluyendo ese periodo intermedio incluyendo a toda la tribulación, yo los divido bíblicamente en 3 periodos que puedo probarlos con la Biblia. El primero es el periodo de paz y seguridad, que es el periodo intermedio indefinido, que no sabemos cuánto va a durar. El primer periodo de la tribulación, es decir, los 3 años y medio, se llama principio de dolores, y los últimos 3 años y medio se llama angustia de Jacob. Eso lo podemos ver en Jeremías 37, por si acaso. Entonces, como, como para entender todo este periodo, incluido el periodo intermedio, se divide en 3: paz y seguridad, principio de dolores y angustia de Jacob. ¿Ya? Acá el 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso significa, hermano, mire, aquí yo voy a hablar de lo posible, no de lo probable, ¿ah? Que quede claro. Como el anticristo va a presentar y va a gestionar a nivel político, a nivel geopolítico, un pacto de paz con Israel, porque en ese tiempo lo más lógico que el conflicto del Medio Oriente siga vigente aquí y allá, pero el anticristo no es que aparezca súbitamente y hace el pacto. No, el anticristo es un político que ya va a venir ejerciendo cierta carrera. Ahora, solo que aquellos que estén en ese periodo no necesariamente van a saber en ese momento qué es el anticristo. Recién lo van a saber cuando haga el pacto con Israel. Sin embargo, la carrera política del anticristo
lo más probable o lo posible es que aquí, en este periodo intermedio, él ya esté en el escenario mundial. ¿Me siguen? Y en ese escenario mundial, él va a estar gestionando una agenda de paz. Eso significa que la propuesta geopolítica del anticristo será una agenda de paz y recién va a lograr concertar ese pacto de paz con Israel y ahí da comienzo a los 7 años. Esa es la idea. Ese pacto lo podemos ver en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto. Nosotros sabemos que a la mitad de la semana él viola el propio pacto geopolítico que realizó, se saca la máscara y comienza una persecución nunca antes vista contra el pueblo judío específicamente. Bien, eh, ahora quiero invitarles que vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora voy a sacar lo que estoy proyectando acá. Quiero invitarle que vayamos eh, 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 a la Biblia. Voy a proyectar, vamos a buscar aquí la Biblia en la red. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí me confirma si es que se proyectó ahí los versículos bíblicos, por favor. Sí, Ya, ok, perfecto. Ya, segunda a los Tesalonicenses 2, leamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está hablando del arrebatamiento, la reunión que tendremos en los aires, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nuevamente aparece el concepto día del Señor. Digamos, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese versículo 2:3 acá dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado aquí. O sea, aquí se está refiriendo al día del Señor, hermano. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Ese no vendrá se refiere al día del Señor, ¿ya? Porque el 2 es claro, mire, porque que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, aquí mire, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, se está hablando de la venida del día del Señor. Y de acuerdo al gráfico, nosotros ya entendemos que el día del Señor comienza al mismo momento cuando comienza la tribulación, solo que abarca toda la tribulación y también el milenio. Ya, pero aquí dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. El 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, ese no vendrá, entonces se está refiriendo al día del Señor, contextualmente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado aquí es el anticristo, que es el tema que estamos viendo. El hijo de perdición también es otra forma que se llama el anticristo. Ahora, hermanos, aquí hay una disputa interpretativa. Algo de esto hablé con el pastor José el otro día cuando veníamos en el auto. Mire, dice, nadie os vendrá nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí a primera vista da la impresión que la apostasía se ha de manifestar antes del día del Señor. Y eso es verdad. La apostasía ha de manifestarse
antes del día del Señor. Eso incluye el tiempo indeterminado que llamamos paz y seguridad. ¿Me siguen? O sea que entre el arrebatamiento y el inicio oficial de la tribulación, que concuerda con el inicio del día del Señor, ese periodo indeterminado, en ese periodo se ha de manifestar un avivamiento de apostasía sin precedente. Si bien es cierto, esto puede extenderse incluso antes del arrebatamiento y cuadraría con la apostasía que ya estamos viendo hoy, o al menos la apostasía que estamos viendo hoy sería un presagio de esa gran apostasía que se ha de manifestar en ese periodo intermedio. Entonces, estimado, lo que es correcto no es que va a haber un avivamiento mundial de bendición. Lo bíblicamente correcto o escatológicamente correcto en el escenario profético escatológico, lo que ha de venir a nivel mundial es un tiempo de apostasía que puede incluir el actual. Ojo, sin embargo, lo más probable es que se refiera a ese periodo inmediato antes del día del Señor y de la tribulación escatológica. En ese mismo periodo, el anticristo va a estar gestionando su agenda de paz para finalmente terminar con un pacto de paz que hará con Israel e iniciará los 7 años. Ya, eso estamos claros, ahí podemos sacar una tremenda predicación de la apostasía. Pero acá dice esto también, y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, daría la impresión que el hombre de pecado se manifestaría antes de la tribulación. Y sí, es posible que se manifieste entre el periodo indeterminado, no antes del arrebatamiento. Eso no es correcto. Nunca el anticristo se ha de manifestar antes del arrebatamiento. Sin embargo, la, la, la evidencia bíblica a nivel de inferencia y la lógica nos indica que es probable que se manifieste dentro del periodo indeterminado antes de la tribulación porque tiene que gestionar una agenda de paz. Eso es lógico para que cuando ya concierte el pacto sea un hombre conocido. Sin embargo, la aparición formal, bíblicamente hablando, va a ser cuando concierte el pacto con Israel. Yo creo que eso quedó claro, ¿cierto? Cualquier consulta aquí, ¿quedó claro eso? Tenga el gráfico en mente. Bien, el silencio creo que otorga. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahí está hablando ya de la mitad de la tribulación escatológica, haciéndose pasar por Dios, lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al anticristo, obviamente. Y ahora vosotros, y esto recién, hermano, es en el siglo primero, estaba diciendo esto Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, que el anticristo ha de manifestarse, pero hay algo que lo detiene. Después de que eso que lo detiene desaparezca en algún sentido, recién ahí se hace posible que el anticristo se manifieste. Y el 7 es lo importante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad es ejecutado por el espíritu del anticristo, cuando vimos de acuerdo a lo que decía Juan, ¿se acuerda? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad y solo que hay quien al presente lo detiene. Hacemos la pregunta, ¿qué es lo que lo detiene? Hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Aquí hay hartas teorías, hermano, pero voy a ir a la correcta de una. Aquí se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente, eso hay que dejarlo claro. Sin embargo, con el inicio de la iglesia, lo que comenzó fue un nuevo ministerio del Espíritu Santo, que es el ministerio bautizador. ¿Ya? El Espíritu Santo ha venido bautizando a los creyentes en el cuerpo de Cristo desde Hechos 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia.
Y el ministerio bautizador del Espíritu Santo termina cuando acontezca el arrebatamiento, porque ahí Dios salva al último que será parte de la iglesia. Entonces, sin embargo, el Espíritu Santo, sin negar su omnipresencia, siempre ha sido omnipresente porque es Dios, pero en cuanto a su ministerio, Él habita en la iglesia. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando el texto dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, quien detiene al anticristo es el Espíritu Santo en la iglesia. En otras palabras, desde el punto de vista de la implicancia y de la aplicación, cuando el Espíritu Santo termine su ministerio bautizador, arrebata a la iglesia y lo que impide el aparecimiento del anticristo sale de la tierra, que es el Espíritu Santo en cuanto a su ministerio llevando a la iglesia. Entonces, después que acontezca el arrebatamiento, desde ahí hacia adelante, el anticristo tiene chip libre en cuanto a que puede aparecer. Entonces no es descabellado pensar que en ese periodo intermedio indefinido entre el rapto y el inicio oficial de la tribulación pudiera ya haber un aparecimiento en el concierto mundial de las naciones. Solo que repito que el aparecimiento formal y oficial será cuando pacte con Israel. Dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso se refiere ya a la segunda venida. Cuyo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esto es importante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, dice, y con todo, dice el 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, todos aquellos que están ante el arrebatamiento y que fueron expuestos a la verdad, hayan estado dentro de la iglesia local o fuera, pero que fueron expuestos a la verdad y rechazaron la verdad, entonces no podrán ser salvos después del arrebatamiento, porque hay un juicio para ellos por cuanto no amaron la verdad. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Eso no significa que en la tribulación no van a haber salvos. Obviamente que van a haber salvos, de acuerdo a lo que hemos visto en otra ocasión, el capítulo 7, por ejemplo, de Apocalipsis, esa gran multitud de toda tribu, lengua y nación. Hermano, ¿puedo hacer Ya, una consulta? adelante. Con respecto al ministerio del Espíritu Santo en la tribulación, con los que van a ser salvos. El ministerio del Espíritu Santo continúa en el tiempo de la tribulación, convenciendo de pecado, de justicia, etcétera, etcétera, y de juicio. Ese ministerio sigue porque siempre la gente que va a ser salva por gracia, por obra del Espíritu Santo. Pero esa gente que sea salva no va a ser iglesia. Van a ser cristianos por el hecho de creer en Cristo, van a ser salvos por el hecho de haber sido justificado al creer en Cristo, pero no van a ser iglesia. Lo que pasa, hermano, es que iglesia no es sinónimo de salvación. Y eso es lo que mucha gente confunde. Iglesia significa, aparte de ser salvos, es que son puestos y bautizados en el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Por eso la iglesia no existe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron salvos, pero no son iglesia. El ministerio bautizador del Espíritu Santo comienza en Hechos 2 y termina con el arrebatamiento. Pero eso no significa que termine la obra del Espíritu Santo en cuanto a salvación. Aún continúa en la tribulación. ¿Se entiende? Sí, hermano, muchas gracias. Ya. Esa pregunta es súper importante, ¿eh? Porque trae luz. Bien, sí, ahora dicho esto, hermano, tenemos media hora justo y vamos a cambiar de tema
dentro del tema del anticristo, obviamente vamos a responder a la pregunta que les dejé el otro día en WhatsApp, es, ¿el anticristo será gentil, será judío, será musulmán, será sirio? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este momento, ¿ya? Existen varias teorías, como en muchos temas de la Biblia. A ver, primero vamos a ver todo esto desde el punto de vista panorámico, porque nos queda media hora. Ojo, hay teólogos que creen que el anticristo va a ser judío, ¿ya? Hay buenos teólogos que creen eso. eh, ¿Y cuáles son los principales argumentos para creer eso? Te invito a Daniel 11:37. Cuando lo encuentren me confirman. Daniel 11:37. Acá estamos. Bueno, ahí lo están viendo en todo caso en la pantalla. Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, aquellos que creen que el anticristo va a ser judío, dicen lo siguiente, usan este argumento, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Estos teólogos, estas personas dicen que aquí se indica que los padres del anticristo creen en el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dice que si los padres del anticristo creen en el Dios de los judíos, ¿cierto? Del Dios de sus padres, no hará caso. Claro, no va a hacer caso del Dios de los judíos, que son sus padres, pero eso indica que él es judío porque es hijo de judíos que creen en Dios. ¿Ya? Ese es uno de los principales argumentos que usan aquellos que creen que el anticristo debe ser judío o ha de ser judío. Sin embargo, este argumento no está exento de objeciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la objeción? Yo se la aprovecho de decir al tiro. Aquellos que creen que el anticristo va a ser un gentil, desde ya yo le menciono, esa es mi postura, pero el contraargumento es el siguiente. En el texto hebreo no aparece la palabra Dios en singular, sino que aparece la palabra dioses, Elohim, dioses, en plural. Entonces se dice que la Reina Valera no tradujo correctamente aquí, porque lo literalmente traducido tendría que haber sido de los dioses de sus padres no hará caso. Y en ese sentido, ya los padres del anticristo serían paganos porque creerían en el politeísmo. O sea, sería gentil. Sus padres serían gentiles, paganos. Ahora, el hecho objetivo es que el hebreo no dice Dios, dice dioses. Es un muy buen contraargumento desde de los que creen que el anticristo será gentil. ¿Ya? Ahí aprovecho de decir otras cosas. Aquí también hay un debate, ni del amor de las mujeres, no hará caso del amor de las mujeres.
Algunos han llegado a decir que lo más probable es que el anticristo sea homosexual. ¿Ya? Hay gente que cree eso. Yo creo que si bien es posible, pero es poco probable. ¿Por qué? Porque yo interpreto esta cuestión de otra manera, no inventando una interpretación de última hora, sino estas interpretaciones también existen en la comunidad cristiana. Dice que el anticristo no va a hacer caso del amor de las mujeres no porque sea homosexual, sino porque su agenda de anticristo en cuanto al poder bélico, en cuanto a que ha de querer destruir a los judíos, el anticristo va a ser tan apasionado en la ejecución de su agenda que en ese sentido no va a hacer caso de las mujeres. O sea, es como que no tiene tiempo, pero no porque no le guste la mujer en sí mismo, sino que no tiene tiempo para las mujeres porque tiene una misión prioritaria. Yo creo que se refiere más, es más probable que se refiera a ese sentido esta parte, ¿ya? Sin descartar que es posible que sea homosexual. Pero eso ya quedaría más en el ámbito de la opinión, ¿ya? Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, será sí o sí un ateo práctico, al menos. Un ateo práctico es aquel que independientemente que crea en Dios o no, con sus hechos lo niega. Quizás sea un ateo teórico también de partida, pero el anticristo sabe que Dios existe, así que lo más probable es que sea un ateo práctico. Ese es el primer argumento, hermano, y su objeción en relación a aquellos que creen que el anticristo va a ser judío. Eh, otro argumento, otro argumento es el siguiente. ¿Se acuerda que cuando hablamos del concepto de anticristo, yo hice un acercamiento etimológico y cité al hermano Carballosa y al hermano Mark Hitchcock, y ellos nos decían que la palabra anticristo significa dos cosas, significa contra Cristo y en lugar de Cristo. ¿Se acuerdan? Pues bien, aquellos que dicen que el anticristo va a ser judío, ellos toman una de esas dos definiciones. ¿Cuál definición? Cuando dice que el anticristo será alguien en lugar de Cristo. Entonces, basándose en esa definición, en ese aspecto de la palabra anti significa contra de y en lugar de, no nos olvidemos, pero el aspecto en lugar de, dicen los que se adhieren a esta postura o teoría de que el anticristo va a ser judío, dicen que un judío nunca aceptaría a un Mesías que no sea judío, ¿ya? Si bien es cierto, eso tiene sentido a nivel teológico, eh, sin embargo, está dejando fuera el concepto contra Cristo. Entonces, el que cree que el anticristo es gentil, objeciona y dice que la palabra anticristo debe tomarse de manera integral, es decir, el concepto anti debe entenderse tanto en contra de como en lugar de. Y, y ¿cómo se llama? Eh, partiendo de la base de que el anticristo surge en medio del G10, es decir, de 10 reyes, de un conglomerado de 10 reyes que son el imperio romano revivido. Entonces la lógica indica que será gentil. Ese es otro argumento. Ahora, básicamente, esos son los dos argumentos, no los únicos. Pero las otras cuestiones son más inferencias más que argumentos, son más inferencias sobre inferencia que argumentos bíblicamente propiamente tal. Sin embargo, aquellos que creen que el anticristo será gentil, dicen que es posible que sea judío, pero es poco probable. Esos son cómo se maneja en la academia esta cuestión, hermano. Ahora, dentro de aquellos que creen que el anticristo va a ser judío,
existe también otra teoría. Dicen algunos que el anticristo viene de la tribu de Dan, de la tribu de Dan, ¿ya? No nos olvidemos que desde la deportación de Babilonia para acá, más o menos, y principalmente en los tiempos de Cristo, el término judío se aplicaba no solamente a aquellos descendientes de la tribu de Judá, sino que se aplicaba a todas las tribus, ¿ya? Entonces, aunque ellos dicen que el anticristo vendrá de la tribu de Dan, es un judío, bajo esa lógica. Esta es una tremenda teoría, hermano, que los primeros padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, como Ireneo, básicamente creían esto. Ireneo del 120 al 202 después de Cristo creía que el anticristo sería un judío de la tribu de Dan. Y él, eh, uno de los argumentos para aquellos que creen que el anticristo va a ser judío, pero de la tribu de Dan, es este, mi hermano. Vaya, vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8. Ya estamos acá. Dicen, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Nótese que esto que voy a leer aquí, falta la tribu de Dan. Ese es el argumento a reflexionar. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, bla, 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 etc. Entonces, ¿cuál es el argumento? Que yo lo encuentro bien vago, el argumento en realidad, que es más especulativo que bíblico, porque, claro, en esta lista nos sale la tribu de Dan, eso es objetivo, pero en ninguna parte dice que es por la razón de que el anticristo vendrá de la tribu de Dan. Eso es especulación. No tiene mucho peso exegético. Sin embargo, algunos llamados padres de la iglesia lo creían, ¿ya? Y yo, para reforzar esta especulación, hay otros que citan, por ejemplo, Jeremías 8:16, así que vamos a Jeremías 8:16. Jeremías 8:16. ¿Qué dice Jeremías 8:16? Dice, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, ¿ya? Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Resalte la palabra sus caballos. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Aquí hacen una conexión con el caballo blanco, ¿se acuerda de Apocalipsis? Que de verdad representa al anticristo, de acuerdo a lo que hemos dicho antes. Entonces ellos dicen, aquí están haciendo una inferencia, obviamente, dicen Jeremías 8:16, conecta los caballos, que ellos dicen que son los caballos de Apocalipsis, los conectan con la tribu de Dan. Y así van hilando a nivel de inferencia sobre inferencia un sistema teológico para, según ellos, probar que el anticristo es judío de la tribu de Dan. A mí no me convence mucho ese juego de palabras, pero esa teoría existe. También siguen reforzando esta teoría con, ¿cómo se llama? Apocalipsis 49, perdón, Génesis 49, Génesis 49, versículo
17. 17. Dicen, ¿será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete? Yo no sé, aquí sí que yo creo que es gimnasia exegética o eisegesis, porque en sí el texto no dice por ningún lado que de la tribu de Dan va a venir el anticristo. No obstante, ¿cómo lo toman ellos? Especulan bastante. Ellos hacen una conexión que el texto no hace. Dicen, será Dan serpiente y ellos la conectan, esta serpiente la conectan con la serpiente de Génesis, ¿ya? Claro, allá hay una serpiente en Génesis y aquí también, pero de acuerdo a los contextos es como una conexión arbitraria, creo yo. Claro que a nivel teológico puedo hacer que cuadre, pero exegéticamente para mí no tiene peso. Se- Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Básicamente, hermano, esos son como los principales argumentos, entre comillas, que dan aquellos que dicen que el anticristo vendrá, será judío, pero de la tribu de Dan. Pero hay que aclarar que no todos aquellos que dicen que el anticristo va a venir de los judíos se adhieren a esta teoría de que viene de Dan. Ojo, hay que aclararlo. Hay algunos que creen que el anticristo será judío, pero conforme a la lógica que yo le expliqué al comienzo. Ahora, también hay otra teoría que dice que el anticristo va a ser un sirio, ¿ya? Va a ser un sirio, y esta se la menciono así de pasada, ¿no? Porque ya me está quedando poco tiempo para hablar de la teoría de que es gentil. Por ejemplo, eh, Darío Salas, un predicador popular que ya está muerto, que no es un referente como teólogo, no pertenece a la academia, o sea, no es respetado en la academia, pero sí fue muy influyente a nivel popular, decía que el anticristo sería un sirio. Pero ¿cuál es la argumentación a grandes rasgos? Después en alguna conversación podemos profundizar. Eh, a ver, eh, está de acuerdo a Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, básicamente se habla de cuatro imperios mundiales. Se comienza hablando con el imperio de... Usted sabe que Daniel, el sueño de Nabucodonosor, vio una imagen metálica, en Daniel 7 ve cuatro bestias, esa es la idea. Pero a nivel de interpretación, son cuatro grandes imperios, comenzando con Babilonia, después viene Medo-Persa, después viene el imperio griego y después el imperio romano. Pero en cuanto al imperio griego, el imperio griego, que es el imperio donde gobernó Alejandro Magno, la Biblia en Daniel habla que se divide en cuatro reinos, que históricamente se conocen como geográficamente y en términos actuales diríamos Grecia, Turquía, Siria y Egipto. Y Antíoco Epifanes es un tipo del anticristo, y Antíoco Epifanes salió de los Seleucidas, que cuadra con el sector de Siria. Entonces ellos dicen, aquellos que creen que el anticristo será sirio, dicen que si el tipo del anticristo, que es Antíoco Epifanes, es Seleucida, o sea, sirio, su tipo también debería ser sirio, en este caso el anticristo. Para entender la cuestión de tipo y antitipo, eso lo podemos ver en otro momento, aunque, eh, ¿cómo se llama? El hermano Franco y el pastor José estuvieron en otra conexión donde hablé sobre los tipos. Ahí ellos pueden hacer la relación de lo que estoy hablando. Eh, y hay algunas profecías en Isaías que también hablan del sirio que ha de venir contra la tierra gloriosa, etcétera, etcétera. Hay toda, hay hartos versículos bíblicos que también usan. Ahora, Armando Alducin, que también es un pastor, un teólogo que tiene bastante influencia en Hispanoamérica, yo no lo tomo como referente académico, así como muy serio, pero tampoco hay que mirarlo tan en menos, pero lo que quiero resaltar es que tiene influencia.
en el mundo en habla hispana, él hace una fusión entre la teoría de que el anticristo vendrá de Dan, pero al mismo tiempo será un sirio. Entonces él hace una mezcla media rara ahí y hace unas conexiones históricas que yo no basaría mi creencia al menos en conexiones históricas. Pero esa es la teoría que él maneja, que en el fondo Armando Alducin estaría diciendo que el anticristo sería como un híbrido, un gentil judío, por decirlo de alguna manera. Eh, Sería danita, pero mezclado con un sirio, entonces sería como un híbrido. Eso es lo que crea Armando Alducin para que ustedes entiendan y estén conscientes de ello. Bien, la postura eh, que dice que lo más probable que sea gentil es el gran consenso dentro de los eruditos. ¿Ah? La gran mayoría de todos los eruditos que yo he mencionado acá, Carballosa, Mark Hitchcock, Arnold Fruchtenbaum, hasta donde sé, John Barbour, Charles Ryder, todos los rockstars que cito constantemente y otros, y el Seminario Teológico de Dallas, etcétera, etcétera, y la gran mayoría de los dispensacionalistas creen que será un gentil. Y no porque hayan muchos argumentos, sino porque la calidad de los argumentos son obvios. ¿Ya? Esa es la idea. Está el argumento tipológico. El argumento tipológico, básicamente, Antíoco Epifanes sí es un tipo del anticristo, pero Antíoco Epifanes es gentil. O sea, sí o sí es un argumento de que el anticristo será gentil. Eh, eh, Argumento de Apocalipsis 17:15. Vamos a Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17, 13 primero, que lo vimos el otro día. Apocalipsis 13. Después vamos al 17:15. Mire lo que dice. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre escrito. Aquí el tema es el siguiente, el lenguaje simbólico es el siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. O sea, esta bestia que sí o sí es el anticristo y su imperio, ¿de dónde sube? Juan ve que sube del mar, y lo más lógico que está viendo el mar Mediterráneo, ¿ya? Porque esta bestia representa al imperio romano, revivido, y el imperio romano es gentil. Entonces, y vi subir, ¿de dónde sube esta bestia? ¿De dónde sube esta bestia? Del mar, ¿ya? Y el mar a nivel simbólico representa a las naciones gentiles, eso nadie lo discute, es el gran consenso. Entonces vamos para reforzar capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 15. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. No nos olvidemos que esta bestia es la misma bestia del anticristo, solo que la gran ramera viene sentada sobre ella, algo de eso vimos, y también esta sale del mar, porque de ahí sale la gran ramera, y el significado que la misma Biblia nos da del mar son: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones, obviamente gentiles, y lenguas, etcétera. Entonces ahí son argumentos de peso, hermano, porque no hay que hacer mucho malabarismo, porque hay que entender una cosa, que de acuerdo al sueño de Nabucodonosor capítulo 2 y capítulo 7, la cuarta bestia es el imperio romano revivido. O sea, inicialmente es el imperio romano antiguo, pero el imperio romano revivido de 10 naciones o 10 reyes que van a ser la plataforma del gobierno del anticristo son gentiles. Eh, Ahora, también hay que entender que el tiempo de los gentiles, vamos a Lucas 21:24, mire. Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En términos teológicos y bíblicos, el tiempo de los gentiles comenzó cuando Israel fue llevado al cautiverio en el 605 antes de Cristo, fue llevado al cautiverio, y el tiempo de los gentiles terminará con la venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo. Todo ese tiempo pertenece al tiempo de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles tienen una connotación política. Eso significa que desde el 605, 606, otros dicen 586 antes de Cristo, de ahí comienza el tiempo de los gentiles hasta la segunda venida. Todo ese tiempo, el tiempo de los gentiles, eso significa que el mundo será gobernado por el tiempo, por los gentiles. Y el anticristo claramente tomará control de los últimos 7 años, principalmente de los últimos 3 años y medio. Entonces, ¿cómo hacemos concordar que los gentiles son los que gobiernan, pero el anticristo es el que gobierna? Es porque el anticristo será gentil. Entonces no hay contradicción. Ese es el punto. Y también porque el anticristo perseguirá al mundo judío con tanto ímpetu que la Biblia habla que y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles y por el principal gentil, el anticristo. Ahora, otro argumento también a favor de que el anticristo es gentil es el clásico Daniel 9:27, que dice, este es uno de los principales argumentos, ¿eh?, de que el anticristo será gentil. ¿Qué dice? Dice el 9:24, dice, y por otra semana confirmará el pacto. O sea, ahí el anticristo hace un pacto con Israel iniciando los 7 años de la tribulación, confirmará el pacto con muchos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso lo hará a los 3 años y medio. En realidad, más acá arriba lo que quería decir. Aquí, el 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice, y el pueblo de un príncipe. Ese príncipe es el anticristo, por si acaso. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. O sea, en el año 70 después de Cristo se destruyó la ciudad y el templo de Jerusalén, entrando comandado por el general Tito. Tito era un romano y su pueblo era Roma, obviamente. O sea, el imperio romano fue que invadió en el 70 después de Cristo a Jerusalén y la destruyó. Pero aquí el texto no aprovecha de decir el pueblo de un príncipe. Este anticristo, este es el príncipe anticristo. ¿Cuál será el pueblo de este príncipe que es el anticristo? ¿Cuál fue el pueblo? Roma. Y Roma es gentil. Entonces el anticristo, si el pueblo del anticristo es Roma, entonces el anticristo es gentil. Esa es la idea. Ya son las 9 y estamos terminando juntos, y lo dejamos como para conversar o algunas observaciones, comentarios. Tararara. A ver, aquí tengo un chat que dice, Charles Riley dice, ya lo conocen ya por el libro que están leyendo. Ya conocen ese Sí. monstruo. No, más respeto. El tío. No, pero hermana, ¿cuál es el uso de la palabra monstruo que usa? Ah, ¿Entiendes? monstruo. Ya. Entiendo. Un monstruo del rock. Ese rockstar. Hermano, a todo esto, ¿entendieron lo expuesto primero que todo? Sí. Sí, mi hermano. Ya. Correcto, hermano. Mire, hay algo tan interesante con respecto al anticristo que habría que ver. Yo se los presento nomás, no se los estoy imponiendo. Es que hay dos teorías. Algunos dicen que el anticristo va a ser un hombre poseído por el diablo. Esa es una teoría. Y la otra es que el anticristo realmente va a ser simiente del diablo, es decir,
no es lo mismo que el anticristo sea poseído por el diablo, que sea un hombre normal que fue poseído por el diablo, a que tiene un origen sobrenatural, que es simiente y hijo real del diablo. Ahí hay dos posturas que se manejan dentro de la ortodoxia, ojo. Sí, como la Incluso, película La Profecía. Y era hijo de un correcto. chamán. De hecho, de ahí eso gatilla las películas de Hollywood. Entonces, ahí uno se maneja lo posible y lo probable. Pero el punto es que dentro de aquellos que dicen que va a ser sobrenatural, hay varias teorías también. Unos dicen que Antíoco Epifanes no será un tipo, sino que realmente será, el anticristo realmente será Antíoco Epifanes, pero que vuelve del abismo y se mete dentro de un hombre. Y eso calza cuando el anticristo a la mitad de la semana se discute si realmente murió o no murió. Entonces simplemente el anticristo sí murió, solo que otro espíritu posee ese cuerpo y parece resucitado. ¿Me están siguiendo? Y en ese sentido, dicen algunos que será Antíoco Epifanes, otros que será Nerón, otros que será Judas Iscariote, porque no nos olvidemos que la Biblia dice que sube del abismo. Entonces hay toda una teoría, hermano, Claro. que la bestia sube del abismo. O sea, si sube del abismo, bueno, realmente en este momento en el abismo hay un espíritu de anticristo que está esperando su momento para poseer a un hombre en la tierra a la mitad de la tribulación. Esa es la respuesta. Entonces hay varias discusiones en contra y a favor de eso. Ahora, aquellos que dicen que realmente es un espíritu que viene del abismo tienen una posición más especulativa y más mística, pero no carece de evidencia bíblica, ojo. Aunque yo prefiero mantener la otra postura, que también la voy a desarrollar, pero no descarto esa. De hecho, de acuerdo a mi sensacionalismo serio, entre comillas, me llama más la atención esa porque es más hollywoodense, pero eh, ahora, ¿vemos eso en una última del anticristo o seguimos por amor a nuestra lógica inicial de lo panorámico? El pastor Quiero José hacer una ahí, consulta, hermano ¿ya? Freddy. Una consulta a propósito de esto último que ha mencionado. Es una pregunta al margen, ¿ya? ¿Ya? ¿Me puedo ir al baño? No. Mm, No, como los niños del colegio. Esa era la Eh, pregunta. no. Cuando la Biblia dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, ¿qué significa? Porque le pregunto ahora a Tito de que usted está diciendo que hay una teoría que el anticristo es como un espíritu que viene de otra persona, por ejemplo, de Ya sé Nerón, para dónde va, ya sé para dónde va. claro, y se instala en algo. En realidad es para saber que hay cosas que a uno le pueden parecer místicas, pero uno dice, ya, pero Dios lo ha hecho antes, ¿ya? Por ejemplo, eh, algún hermano podría poner en duda, por ejemplo, un hermano de presbiteriano podría decir que no hay un arrebatamiento, sin embargo, en la Biblia se describen otros arrebatamientos y uno puede decir, pero si Dios ha hecho otro arrebatamiento, ¿no es cierto? Sí, sí, entiendo. Entonces, también quiero saber eso, ¿qué significa realmente cuando dicen que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías? Es que Elías, no digo se reencarnó, pero ¿qué es lo que se manifestó de Elías? ¿Es una metáfora? Sí, ¿Es sí, sí, le entiendo. verdad? Le entiendo el punto. Mm, No, lo que pasa, hermana, ahí cuando dicen que Juan el Bautista viene con el espíritu de Elías, y incluso dice, y si no me acuerdo textualmente, pero parafraseando, dice, para los que creéis, él es el Elías que había de venir. sí, Ya, no, ahí no hay reencarnación, partamos de esa base. Ahí el texto lo que quiere decir es que Juan el Bautista, que no es Elías, sin embargo, su ministerio iba a ser tan parecido al de Elías que iba a venir con el mismo espíritu de Elías en el sentido del carisma, ¿ya? ya, En, ya, en ese sentido. ya. En ese sentido, sin embargo, ahí no hay reencarnación. De hecho, algunos liberales escriben que reencarnación, pero ese es otro tema. Ahora, pero muy atingente a la pregunta, de hecho, eso lo iba a desarrollar si me decían que sí. Pero adelanto un spoiler si es que fuera así. Como su Lo que pasa, personalidad. claro, que con la misma personalidad y gallardía de Elías, una cosa, esa es la idea. El Ya. asunto es que el anticristo
Sin embargo, aquellos que se adhieren a esa postura de que es otro espíritu que viene del abismo y posee y se mete dentro del cuerpo del anticristo, ¿cierto? A la mitad de los 3 años y medio, que puede ser Antíoco Epifanes, que puede ser Nerón, que puede ser Judas Iscariote o cualquier otro, ¿ya? La idea es que excepcionalmente eso sería una especie de reencarnación, pero pero no está diciendo que los cristianos creamos en la reencarnación, en la doctrina de la reencarnación, sino que es una excepción que confirma la regla. Es decir, es una reencarnación a modo de excepción de que nadie más se ha reencarnado. O sea, es una excepción que confirma la regla. De hecho, el pastor Miguel Rosell, no sé, yo creo que varios lo conocen, no sé si ya, pero es un pastor famoso de España que también tiene mucha influencia en las redes. Él cree eso, ¿ya? Pero es que, hermano Freddy, o sea, no es tan raro que alguien creyese eso, porque de hecho los mismos No, sí, judíos, no estoy diciendo que sea raro, sí, estoy diciendo que no estamos apoyando la reencarnación aún si creyéramos eso, porque es la regla que confirma es la excepción que confirma la regla. sí, pero por ejemplo, ya voy a ir un poco más allá, y perdón que me vaya más para allá, pero es que igual lo encuentro interesante y nunca había encontrado un lugar para aclarar esta duda, pero ¿por qué en el mundo judío, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces le empiezan a decir varias alternativas y lo bien raro es que los judíos creían que algunos creían que era Elías, entonces le empiezan a decir así como que él no era él, sino que eran otros antiguos que eran él. Entonces, ¿por qué un Claro, judío creería algo así? lo que pasa, hermana, es que Elías no vio muerte, Elías fue arrebatado, Ujú. ¿ya? Pero está bien, Entonces, pero de ahí a creer que era escúcheme, eso. no, es que sí, sí podrían haber creído a nivel judío, porque Ya, había una profecía que decía que Elías al final ha de venir. De hecho, lo más probable es que uno de los dos testigos sea Elías, ¿me entiendes? Hay una teoría también. Pero ya. Elías, no se va a reencarnar. Lo que pasa es que Elías fue llevado al cielo, po. Sí, pues, Elías eso nunca relataban murió, un entonces torbellino. Sí. no habría dificultad de que venga de nuevo. Claro, po, claro. Es que a eso voy, que cuando uno tiene un antecedente en la Biblia, entonces tiene como un espectro de fe, un ámbito de fe que uno dice, no sería raro que eso ocurriera, porque Dios ya lo ha hecho Es que antes. no contradeciría nada en la Biblia porque Elías Claro, no murió. claro, sí. Es una profecía de que Elías ha de venir en el futuro, hermana. Si eso es glorioso. Sí, Pues le pues, digo, es probable que uno de los dos testigos sea Elías y el otro puede ser Moisés. Bueno, hay varias teorías también, pero es probable, no estorba. O sea, a lo que voy yo, hermana, que esos pequeños detalles, por ejemplo, pueden convivir dentro de la comunidad cristiana. Yo no tendría problema con que alguien crea eso o no lo crea. No es, ¿me entiendes? No sí. rompe la ortodoxia. Claro, y que es el tipo de cosas con las cuales uno tiene cuidado también, porque si bien las puede aceptar, pero tratamos de no caer en misticismo, pero sí que hay cosas así que Es parecen que, misticismo, como por es que ejemplo, no hermana, sé, cuando están en la enramada, por ejemplo, y sí, aparece Moisés y Elías son los que aparecen, cuando los discípulos más sí, cercanos sí, dicen, Señor, sí, quedémonos aquí, ¿qué es ese eso? O sea, otro, claro, no, que ellos son, pues, ellos son, pero ellos repito, nos están reencarnando, son realmente ellos. claro, pero el ámbito de cosas raras también, pues. O sea, que se parecen a lo que haría, o sea, a lo que diría un No, místico hermana, de cómo pasan las cosas. cuando yo digo místico, yo no me refiero a lo milagroso de la Biblia, yo me refiero a lo místico que es extra bíblico sensacionalista, que es otra cosa. Ahora, mire, es que lo que pasa, hermana, es que, por ejemplo, el otro día escribí sobre eso y sería bueno que nosotros, ¿cómo se llama? Integremos este lenguaje a nuestra forma de interactuar, sea Ya. tanto de los predicadores como de nuestras conversaciones. Una cosa, por ejemplo, usted tiene su Biblia, ¿cierto? Una cosa es que yo le diga, hermana, esto usted debe creerlo porque está objetivamente en la Biblia, Ujú. ¿ya? Eso es
dogmático. Ajá. ¿Me entiende? Por ejemplo, si yo le digo, no sé, Cristo es Dios hombre, ahí no, eso es dogmático. Obviamente Claro. hay que estudiar la Biblia y no es arbitrario, pero es dogmático, ¿me entiendes? Es dogma, son doctrinas fundamentales. Sí. Entonces, una cosa es cuando yo le estoy diciendo crea porque la Biblia está escrito, esa es una cosa. Otra cosa es cuando yo, ante un versículo bíblico, tengo dos teorías y una es probable y la otra es posible. Ese es otro lenguaje. En ese sentido, yo le estoy diciendo es que ambas posturas en el fondo pueden ser, pero hay una que es más probable, que tiene mayor peso de evidencia y que el raciocinio nos indicaría que tendría que esa ser nuestra postura, pero sin descartar la posibilidad de la otra. Claro. ¿Así? Sí. Y el último análisis sería mi opinión. Es cuando la cuestión cuando ya no hay tanta evidencia bíblica, pero tampoco la opinión es contraria a la Biblia. Ahí ya nos manejamos porque una cosa es hacer una inferencia de un versículo bíblico, otra cosa es hacer una inferencia sobre una inferencia. Ahí ya la inferencia sobre la inferencia sería mi opinión. Y mi opinión es mi opinión nomás, no tienes por qué creerla. Claro. Ahora, puede que también llegues a compartirla, pero está en el ámbito de la opinión. Entonces, una cosa es lo dogmático, dos, o es lo probable, tres, lo posible y cuarto es mi opinión. Entonces, cada vez que comunicamos algo, yo por eso de repente indico, hermano, esto es posible, pero esto es probable, esto es mi opinión, no, esto sí debes creerlo, ¿entiendes? Pero cuando no se manejan esos tipos de lenguaje, de repente podemos confundir todo. Y la iglesia y los predicadores deben ser educados en eso para que cuando alguien hable sepa en qué sentido está hablando. De acuerdo, sí. Sí, de acuerdo. Buenísimo. No, bien, no En el sé. caso de Elías, en el caso de Elías con Juan el Bautista, a él mismo le preguntan si era Elías, pues él dice que no. Claro. Exactamente, o sea, eso es dogmático, porque eso lo está diciendo, eso es dogmático. O sea, Juan el Bautista es Elías, no. Claro. Juan 1:21. Es que podría haber dicho, no, ¿cómo se te ocurre? Pero le dijo, no, no más, po. Ah, pero hermana, pero usted puede hacer una traducción más contemporánea pues, y puede poner eso. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre esa locura? El ¿De dónde lenguaje lo actual. sacaste? Podría haberle dicho, ¿de dónde sacaste eso? Pero no le dice. Ahora, pastor, hermano José, sin que se sienta presionado, yo simplemente tiro la pregunta, porque yo no tengo problema con pasar al otro tema. No, yo no tengo problema si se extiende otra semana más, no hay problema. Mientras Ya, estemos ok. dentro de las 7 semanas. Sí, pues. Ya, bueno, yo no tengo problema, pero los hermanos, yo creo que también se someten a su pastor. Amén, amén, pastor. Ya, Si es que el próximo domingo no estoy finiquitado. claro. Ya, hermano, así quedamos entonces. Po. Ya, Tenemos la hermano, última clase, bendiciones. si Dios quiere, la última del anticristo la próxima ocasión. En la última tendremos hasta la cédula de identidad del anticristo, me imagino. Claro, no, pero ahí vemos esas teorías con los versículos bíblicos, porque igual es importante que conozcan eso. ¿Por qué? Porque en el mundo, en la comunidad cristiana anda de todo. Po. Andan todas esas cuestiones volando así. Correcto. ¿Ya? Saquémonos la foto. Ah, sí, ¿verdad? Fotito. Prendan sus cámaras, por favor. Aunque sea para la foto. Y con cara de salvo, Eso. Ya, hermana Pero Cristina, usted faltan. sácala y ahí me la envía, Saco la foto, sí. Sí, yo saco la foto. por favor. Las Hola, Timo. camaritas. Hola, Timo, ¿cómo estás, Timo? Sí. Ahí. Sonrían. Ya. Una fotito. Ya, estupendo, los tengo, los tengo. Hola, Ya, Timo. hermanos. Timo. Hola, hermanita Paola, bendiciones. Ahí. Hola. Asómate a la Bendiciones, ventana. hermana. No, está ahí tú. Bendiciones.
Ahí está, miren, no se vayan. Ya, ahí sí, ahí está más completita la grilla. Ya, hermanos, Gracias. ahí le voy a estar enviando más material si le encuentro algo, ¿ya? Ya, hermano, muchas gracias. Muchas Chao, gracias, chao. hermano Freddy. Bendiciones, hermano. Chao, Bueno, hermano. chao. Igual, muchas bendiciones. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Gracias, hermano Freddy. Gracias, hermanos. Bueno, Goodbye. ya. Aquí está la suegra. Soy Rosen. Mira cómo se- La niña, son la niña. Hola, Zoe. Está como un koalita atrás. Fueron. Se fueron. Ahora sí. Adiós. Ya, chao, hermano. Paula, que Dios la bendiga. Dios la bendiga, hermanita Paula. ¿Cómo cierro esto? Yo, hermanos. Dice, hermana.